tardes a todos ustedes. Mi nombre es Cristian Delgado, yo soy profesor en las maestrías de Derecho Procesal y Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también profesor en Derecho Procesal en la Universidad de Lima. En primer lugar quisiera agradecer a los amigos de Enfoque Derecho por esta gentil invitación para poder conversar de repente de forma un poco descontraída sobre algunos temas relativos a la reforma del Código Procesal Civil. Cabe mencionar que a casi el segundo semestre del año 2016, el Ministerio de Justicia conformó una comisión de reforma revisora al Código Procesal Civil de 1993, la cual fue presidida por el profesor Giovanni Priori, y quien tuvo la gentileza de invitarme, así como a otros profesores, para poder debatir y poner en seria discusión de reforma todo el Código Procesal Civil vigente de 1993. En ese sentido, lo que me gustaría hoy día tratar con ustedes y de repente exponer un poco, ya que igual el proyecto está de libre acceso en la página del Ministerio de Justicia, quería tratar básicamente dos temas. En primer lugar, la reforma del recurso de casación y en segundo lugar, no la reforma, sino la integración de un nuevo instituto relativo a la función de las Cortes Supremas y del recurso de casación, que es el precedente vinculante. Entonces, cuando en la comisión llegó el momento de debatir la sección relativa a recursos, hicimos dos revisiones, o estas revisiones ameritaron dos etapas. En primer lugar, la revisión de los medios impugnatorios en general, llámese reposición, apelación y queja, para después discutir un recurso que, si bien ya no corresponde al segundo grado de jurisdicción, como pasaré a exponer, tiene un tratamiento distinto, autónomo, respecto de estos recursos que acabo de mencionar, que es el recurso de casación. Sin embargo, como el recurso de casación no necesariamente es un instituto afín al doble grado de jurisdicción y que solo le corresponde resolver y conocer a la Corte Suprema o a las Cortes Supremas, Cortes de vértice de cualquier ordenamiento jurídico de cualquier país, entonces la aproximación que la Comisión tuvo fue un poco más cultural, idiosincrática, propia de nuestra cultura peruana, para ver cómo funciona nuestra Corte Suprema. En ese sentido, por ejemplo, antes de siquiera pasar a revisar críticamente el Instituto de la Casación peruana, nos pusimos de repente como objetivo, como finalidad, establecer cuál sería la función de una Corte Suprema al día de hoy. Nosotros sabemos, por las clases de proceso civil y general, o también de constitucional, ¿no?, y también de derecho judicial, de que la Corte Suprema, así como el Tribunal Constitucional, son cortes de vértice o cortes de cierre. Básicamente cortes de interpretación jurídica, en donde más allá de que se resuelvan hechos sobre ciertos casos, es casi una corte que da una función más nomofiláctica, por así decirlo, ¿no?, como bien lo sostuvo Calamandrei. En ese sentido, el primer punto a debatir fue qué tipo de Corte Suprema requiere el Perú. Entonces, en ese sentido, pusimos en contraste los dos modelos que actualmente existen, este modelo reactivo de Corte Suprema y el modelo proactivo de Corte Suprema. Y para aproximarnos un poco más a este debate, entonces pusimos en seria discusión cuál era la función de cada una de estas cortes bajo este modelo. Todos sabemos al día de hoy de que nuestra Corte Suprema al año en general resuelve aproximadamente 30.000 recursos de casación, de los cuales casi más del 60% devienen en improcedentes. Eso quiere decir de que la función, parecería, real de la Corte Suprema al día de hoy es más que todo de tan solo tramitar recursos de casación sin ningún fundamento, sin ninguna relevancia o trascendencia que pueda importar para el derecho. Es casi como una tercera instancia, una prolongación del segundo grado de jurisdicción. Veremos por qué eso es producido por las causales del recurso de casación del actual código en el artículo 386. Entonces, evidenciado ese modelo de Corte Suprema reactivo,
propio de un estado legislativo del derecho, propio de una ideología filosófica positivista, en donde el Poder Judicial no podía crear derecho, también lo sometimos a un contraste o a comparación con este modelo proactivo de las Cortes Supremas. Y cabe mencionar que este modelo en el cual se contrastan estas Cortes Supremas es un modelo propio de Michele Tarufo, este ius comparatista y procesalista italiano que también con frecuencia nos visita acá a la universidad. Entonces, en este modelo proactivo, por otro lado, más bien la Corte Suprema que adopte este modelo tiene una función más de desarrollo del derecho. Y esto puede que todavía suene un poco etéreo, pero ¿qué implica decir de que una Corte Suprema, como órgano de clausura a nivel jurisdiccional, sea una Corte de Derecho? ¿Qué implica que es una Corte de interpretación jurídica? ¿Qué implica que es una Corte que lo que deba llegar a esta Corte Suprema, es decir, el recurso que deba alcanzar la atención de la Corte Suprema deba ser un recurso de casación que contenga una cuestión jurídica de altísima relevancia? Entonces, puesto en contraste estos dos modelos, tocó a la Comisión decidir qué tipo de modelo vamos a adoptar en esta reforma del Código Procesal Civil. Y no fue una cuestión muy sencilla de debatir, pero la opción fue justamente por mejorar las funciones de la Corte Suprema actual y por lo tanto llevarla por el sendero de esta función proactiva, de esta Corte casi Corte Suprema de precedentes vinculantes. Entonces, con esa primera premisa, que es cuál tipo de Corte Suprema, o qué tipo, mejor dicho, de Corte Suprema necesitamos, entonces pasamos al siguiente estadio o etapa de discusión que fue, bueno, ¿qué hacemos del recurso de casación? ¿Cómo lo modificamos o no lo tocamos? Para poder acceder entonces a esta Corte Suprema que hipotéticamente tendría estas nuevas funciones de creación del derecho, de interpretación jurídica y no más como una instancia en donde se puedan ventilar hechos. Y de repente en este punto sí fue en donde mayor discusión encontramos y debate también siempre productivo, debido a que nuestro recurso de casación, tal cual como está regulado en el CPC vigente del 93, carece de todas estas herramientas o de todas estas finalidades que acabo de explicar. Tendría una Corte Suprema proactiva, ¿no? Sin ir muy lejos, al día de hoy, cuando alguien quiere interponer, cuando un litigante quiere interponer un recurso de casación, debe reunir ciertos presupuestos de procedencia, así como también fundamentar causales para que este recurso de casación pueda ser declarado procedente y que después la Corte pueda analizar el fondo y declarar fundado o infundado el recurso de casación. Sin embargo, esta es una práctica, y esta sí es una apreciación personal, que se asemeja mucho a la fundamentación del recurso de apelación. Porque si es que en el 386 del CPC, en el cual se indica de que la causal para recurrir en casación debe ser demostrar la infracción normativa no acaba siendo, bien vistas las cosas, una aplicación indebida del derecho material, una inaplicación de una norma del derecho material o también una interpretación equivocada, errónea del mismo derecho material. Básicamente, y quien litiga, y cuando ustedes amigos litiguen, podrán ver de que esta es casi la fundamentación de una casación. Y fundamentando así una casación no es muy difícil de que llegue a la procedencia y que por lo tanto se analice el fondo. Y eso significa que mientras más fácil sea proponer una casación y declararla procedente, mayor será el trabajo de la Corte Suprema. Y por lo tanto, mayores las posibilidades de que cualquier caso llegue a la Corte de Vértice a nivel nacional. Entonces, a partir de este momento surgió la necesidad de reformar realmente el recurso de casación. Y para de alguna forma pincelar estas reformas, estas modificaciones que ya están propuestas y están publicadas, decidimos sincerar el trabajo de nuestra Corte Suprema y darle o conferirle a través de estas normas un poder discrecional. Un poder discrecional mediante el cual la Corte Suprema, la sala civil en donde se reciba determinado recurso de casación, deberá analizar si es que este recurso trae consigo una cuestión jurídica relevante y que solamente pueda significar el desarrollo del derecho o de repente
un recurso que tenga o que pueda tener un impacto a nivel social, económico, político y también obviamente jurídico, ¿no? Entonces aprecien ustedes que esta es casi una labor propia de lo que haría la Corte Suprema Americana con esta gracia jurisprudencial llamada certiorari, writ of certiorari. Y tal como está en el Código Procesal Civil de Estados Unidos o las reglas federales de proceso civil, y esta es una frase que nos sirvió de inspiración, la gracia del certiorari, y estoy traduciendo de las reglas federales, indica lo siguiente: la gracia del certiorari no es una cuestión de derecho, sino de discreción judicial. Y es que es obvio, porque si es que se quiere mejorar la función de una Corte Suprema y permitir de que solo lleguen casos importantes, ¿no?, que es lo que tendencialmente se propone a nivel incluso de civil law, el primer filtro es restringir más el acceso a través del recurso de casación. Y eso se hace permitiendo de que la Corte escoja qué casaciones debe tramitar. Pues bien, en la actual propuesta de reforma no existen más, o se propone derogar, mejor dicho, esta causal de infracción normativa, para pasar a un presupuesto casi, yo diría, material o del fondo de la casación para que sea admitida, que es esta selección discrecional, que conlleve una relevancia fundamental, obviamente que en el recurso de casación. Y esto básicamente o casuísticamente, ¿cómo se comprueba? Si es que, por ejemplo, existió una interpretación incoherente por parte de la Judicatura Nacional a nivel de Cortes Superiores, de juzgados, si es que el recurso de casación conlleva, como digo y repito, una cuestión jurídica de altísima relevancia y que pueda tener un impacto en la vida jurídica, en el acontecer social de la nación, y también cuando el recurso de casación denuncie una contradicción de repente entre precedentes vinculantes o cuando no se haya respetado o seguido un precedente vinculante. Entonces, con esta segunda premisa es importante mencionar y hacer como una conclusión parcial de que elegida la función de la Corte Suprema que queremos, ¿no?, qué tipo de Corte Suprema necesitamos, se pasa entonces a mejorar el mecanismo o la técnica o el recurso mediante el cual se accede a esta Corte, que es la casación. Si es que hipotéticamente este modelo propuesto por la Comisión pasara a entrar en vigor, entonces la práctica casatoria cambiaría radicalmente, porque entonces la fundamentación sería: el caso que yo quiero llevar a la Corte Suprema es relevante. ¿Y por qué será relevante? Bueno, ahí el trabajo ya forense de los abogados de argumentar la trascendencia del caso va a cambiar totalmente a la casación que se interpone al día de hoy. Como tercer y último punto, entonces, fue el tratamiento del instituto de la categoría de la técnica argumentativa llamada precedente vinculante, precedente judicial. Y es que es casi el último paso o la consecuencia lógica de este modelo de Cortes Supremas. Si es que queremos entonces una Corte Suprema que sea de derecho, que emita decisiones vinculantes, pocas decisiones, pero de un gran contenido jurídico, entonces también lo que diga esta Corte Suprema debe ser vinculante para la posterioridad, para la secuencia de casos idénticos o análogos que estén por llegar a esta Corte. Solo así entonces se va a garantizar una de las finalidades que también hemos propuesto en este nuevo modelo casatorio, que es de que la Corte Suprema debe perseguir la finalidad de la interpretación pacífica del derecho a través de una interpretación equitativa e igualitaria de la norma frente a todos los sujetos de derechos. Entonces, para que exista un nivel de cognoscibilidad y de predictibilidad, es evidente de que la Corte Suprema debe tornar vinculantes sus decisiones, ¿no?, sus sentencias casatorias que puedan tener la virtud de ser precedentes vinculantes. Y esta es una técnica nueva a nivel judicial, porque si es que hasta el día de hoy tenemos esta cuestión esta cuestión denominada pleno casatorio en el artículo 400 del CPC, tan solo para hacer una comparación, en la propuesta de reforma hemos incluido aproximadamente 10 artículos solo sobre precedentes vinculantes. Y para aligerar un poco más estos artículos, porque es una cuestión nueva, hemos, por ejemplo, planteado de qué resoluciones serían vinculantes y qué no, de la Corte Suprema, para comenzar. Hemos planteado también con cuántos votos una sentencia casatoria podría devenir en un precedente vinculante. Esto es en una decisión que se
que sea obligatoria, de obligatorio cumplimiento para toda la judicatura y hasta las instituciones no judiciales, ¿no? Y también algunas técnicas de aplicación, de interpretación y de apartamiento de los precedentes vinculantes. Porque hay que tener en cuenta que, así como es una técnica muy novedosa y muy buena esta del precedente vinculante, porque garantiza la seguridad jurídica, a veces va en contra de la seguridad jurídica mantener un precedente vinculante frente al cambio de las interpretaciones, frente a las mudanzas constitucionales, frente de repente también al cambio social, al cambio jurídico y económico. Entonces, con el paso del cambio cultural, por así decirlo, también es importante revisar estos precedentes que la Corte pueda emitir. Entonces, con estas técnicas se cierra, por así decirlo, este nuevo modelo casatorio que se está implementando en la propuesta de reforma al Código Procesal Civil. Y ya como una cuestión bastante propia, de repente, un poco más de reflexión final y personal, yo participo totalmente de este modelo de Corte Suprema, porque así como lo diría Luis Guilherme Marinoni, este profesor de Derecho Procesal brasilero, para que una Corte Suprema con esta función proactiva trabaje mejor, debe trabajar menos. Y puede que sea paradójico, pero es que es lo que debe ser. Si con esta cuestión del principio de universalización, que es lo que debe guiar la función de la Corte Suprema, se lleva entonces a esta Corte a poder emitir decisiones que sean generales para todos y vinculantes, entonces tan solo debe preponderar resolver casos importantes, trascendentes, y no todos. Entonces, con estas cuestiones, en realidad la Comisión quiere también someter a debate estos pensamientos que en realidad les corresponden a toda la comunidad también jurídica para poder debatir y mejorar este tema que tanto al día de hoy nos afecta. Muchas gracias.